domingo pasado hablamos de lo que hacíamos con nuestras manos, de nuestras ocupaciones, le hablamos a los adolescentes, a los jóvenes, a los matrimonios, a los adultos, para todos. Recibimos todos, creo, el domingo pasado. Y en esta mañana vamos a pasar de las manos a lo que decimos, a nuestras palabras. Y mirá lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, dice el versículo 29 y luego el 30. No sé si ahí lo tenemos, ahí está. Dice el apóstol Pablo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y estuve buscando en los comentarios y los comentaristas, siempre trato de complementar, de aprender, de escuchar. Y me encantó algo que dice John Stott, es un predicador que ya no está en medio nuestro y que a mí me encanta. Y dijo John Stott, las vacas pueden mugir, los perros ladrar, los burros buznar, esa no la tenía tan clara yo, ¿eh? Y pensaba en la granja, ¿no? En los animales que tenemos, los cerdos gruñir, los corderos balar, los leones rugir. Bueno, no tenemos león en la granja, pero capaz que tengamos con Diego Sabón algún día un león ahí. Los monos chillar, los pájaros cantar, pero los únicos que pueden hablar son los seres humanos. El hablar, el poder poner en palabras, el poder compartir es una bendición de parte de Dios. Dios habla y hemos sido hechos a su semejanza y también podemos hablar, también podemos compartir, también podemos poner en palabras. Y en esta mañana, en estos minutos, te invito a que puedas reflexionar, te invito a que puedas pensar cómo hablas, cuál es tu lenguaje, de qué hablas la mayor cantidad de tu tiempo. No pienses en el de al lado tuyo, pensá en vos. Tomala para vos la palabra en esta mañana. ¿De qué hablas la mayor cantidad de tiempo? Los que te escuchan, ¿qué escuchan de vos? Porque esta es la palabra en esta mañana. Y el primer punto en esta mañana yo quiero hablarte de las famosas malas palabras. Las famosas o conocidas, no sé si existe tal mala palabra, pero en la jerga nuestra le decimos malas palabras. Yo no me voy a poner a listar ahora las malas palabras, ¿no? Imagínense, ni a dar definiciones. Creo que somos grandes, las conocemos todos. No podríamos hacer un reel porque, no, imagínate, queda horrible decir todas las malas palabras. Yo trato, créanme, genuinamente, no puedo tampoco decir que no, pero alguna vez se me escapa alguna. Pero creo que en mi familia soy, y es más, los vivo retando a todos yo, o corrigiendo, es decir, soy bastante prudente con el uso de las palabras y creo casi que lo tengo incorporado, algunas se me chisporrotea por ahí, y lo tengo que decir porque si no mis hijos me dicen, mirá que dijiste el domingo, entonces por la duda, aunque hoy no vinieron, pero bueno, nobleza obliga, alguna vez se me escapa, pero trato de no decirlas. Hay hermanos que son nuevos, que están en medio nuestro, y que claro, tienen tantas cosas que quieren dejar de su vida que no arrancan por las malas palabras, arrancan por otras. Hay cosas más importantes primero para dejar, dicen, pero aún así yo quiero alentarte en esta mañana a que pienses también estas clásicas, si las estás usando o no. Hay áreas de nuestra vida en las cuales no crecemos. Y esta es una mañana que yo quiero invitarte, lo hacemos como iglesia, queremos alentarte a que podamos crecer en la forma en la cual hablamos. Todo el año hemos hablado de crecer. Cuán importante si podemos crecer en la forma en la cual decimos, las palabras que utilizamos, lo que queremos explicar, lo que queremos decir. Hay algunos que dicen, bueno, ya está, no es tan grave, hay cada fifí que habla bien, pero hace cada cosa horrorosa. Bueno, no importa lo que hace el otro, pero si vos estás pudiendo dejar un montón de cosas, ¿cómo no vas a poder cambiar tu lenguaje? Hay áreas de nuestra vida que no crecemos porque creemos que no es necesario, porque lo hemos naturalizado, porque todo el mundo lo hace, porque minimizamos. Qué bueno en esta mañana. Ahora,
Acabamos de leer, ninguna palabra corrompida salga de su boca. Y quiero serte sincero, esta palabra corrompida es mucho más profundo que solo una mala palabra de las clásicas, que igual hay que intentar dejarlas, te lo pido por favor. Trata de no usarlas, pero realmente el concepto que acabamos de leer es mucho más profundo que una de las clásicas que capaz que uno escucha por ahí. Y buscando y leyendo de los que saben, todos están en acuerdo que la palabra original de esta palabra corrompida es sapros, que aparece 7 veces en el Evangelio y se utiliza para hablar de frutos en descomposición. Frutos en descomposición. Ninguna palabra corrompida. Hay palabras que pudren. Hay palabras que descomponen. Hay relaciones que están rotas, más que por un golpe, que tampoco debiera estar, sino por palabras que pudren, que descomponen familias, matrimonios, autoestimas, chicos que crecen con palabras que no deberían haber crecido, etiquetas, marcas. Cuando el apóstol dice ninguna palabra corrompida es esto, ninguna palabra que genera putrefacción, que descompone. Una fruta pudre todo tu cajón de verdura de la heladera, una fruta pudre todo el cajón de frutas, con una sola fruta se pudre todo. Dice Mateo 7:17, ahí está esta palabra y lo dice el Señor Jesús: el árbol malo da frutos malos. ¿No? Estamos ahí, estamos. Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y la palabra malos que está ahí, esto que encierra frutos malos, es esta misma palabra de corrompida. Acompáñame en Mateo capítulo 12, dice el versículo 32 y 33, el Señor Jesús. Y fíjense, porque yo leí al principio el 29 y el 30, porque leímos al principio, déjamelo ahí en pantalla acá del versículo pero leíamos al principio: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca y no contristéis al Espíritu Santo. Y dice el Señor Jesús: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. El Hijo del Hombre es el Señor Jesús. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, contra la obra del Espíritu Santo, dice aquí todo el contexto del capítulo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. En el 33, en el que le sigue: o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Querés en esta mañana, en esta época de la autopercepción, yo me percibo? Yo no sé cómo te autopercibís en tu lenguaje, pero la mejor manera de saber cuál es tu lenguaje, qué es lo que transmitís, más allá de las clásicas, si sos una persona agresiva, si sos una persona descalificadora, si sos una persona violenta, con tus palabras, si sos una persona que con sus palabras revela orgullo, vanidad, egoísmo, las palabras que usás, la mejor manera de saber cuál es tu lenguaje es el fruto. Si es un fruto podrido, corrompido, o si es un fruto bueno que edifica y que bendice. Así que en este día nos llevamos tarea para el hogar y preguntarle a aquellos que tienen hijos, preguntarle a aquellos que tienen pareja, preguntarle a aquellos que viven con sus padres, preguntarle a tu hermano, preguntarle a tu líder de Casa Vida, preguntarle a quien vos quieras y chequeá si tu autopercepción es: hay personas que alientan, hay personas que bendicen, hay personas que te empujan para adelante y hay otras que te empujan para abajo. Hay palabras que hacen bien y hay palabras que hacen mal. Por eso en esta mañana, fíjense en esto, cuán el vínculo que hay entre la palabra y el Espíritu Santo. Cuando nuestro lenguaje, cuando lo que decimos no proviene de parte de Dios, leíamos al principio que el Espíritu Santo, que es una persona que está en nuestra vida, se entristece.
Y dijo el Señor Jesús, aquel que hable mal de la obra del Espíritu Santo, eso no será perdonado. Qué bueno sería en esta mañana que puedas chequear cómo está tu lenguaje, cómo está el Espíritu Santo en tu vida, si está activo, si está como escuchábamos hoy, ardiendo, hablándote. Dice el Señor Jesús en Mateo 15, 18. Mateo 15, 18, pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Del corazón. Y esto contamina al hombre. Claro, los discípulos estaban siendo discutidos por los fariseos porque no se lavaban las manos para comer, un ritual que tenían. Y el Señor Jesús le dice, pero lo que contamina está dentro. De la abundancia del corazón habla la boca. Chequea tus conversaciones, chequea tus chistes, chequea tu humor. Yo lo he contado muchas veces. Yo he sido duro en mi adolescencia, cuando todavía estaba en proceso, obviamente. Pero el adolescente es duro. El adolescente es crudo, hiere. Con tal de ganar una risa, una sonrisa, un chiste o pertenecer a un grupo, hay palabras que lastiman. Yo he tenido que aprender a santificar mi lenguaje, a corregirlo. Bueno, un chiste verde, no pasa nada, un chiste, no importa. Yo lo que te digo es, a medida que uno comienza a conocer al Señor Jesús y cuando uno comienza a querer dejar cosas del pasado, naturalmente uno empieza a escuchar la voz del Espíritu Santo y comienza a corregir. O el humor, o los diálogos, o lo que ves, o lo que te nutrís. Porque lo que contamina, dice el Señor Jesús, las palabras corrompidas salen de adentro. En Mano Fuerte, Brazo Extendido trabajamos 5 tipos de abuso. Y uno de ellos es el abuso verbal. Hay palabras que duelen más que un golpe. Y no estoy justificando un golpe. Lo que estoy poniendo es en contexto el peso de lo que es la palabra. ¿Cuántas historias escuchamos en Mano Fuerte de hijos que crecieron con calificaciones que en vez de ayudarlo a crecer y afirmar, lo descalificaron y generaron heridas, dolor? Y aún hoy, siendo adultos, todavía resuena el eco de esas palabras. Sos un inservible, no podés, sos un estúpido. ¿Para qué te tuve? Palabras que dañan, que hieren. Inclusive Proverbios tiene ese pasaje. Dice en Proverbios, después lo compartimos, pero creo que es Proverbios 12, 18. Hay palabras que son como golpes de espada. Hay palabras que son como golpe de espada. Yo te invito en esta mañana a que cheques cómo te estás vinculando en tu casa. Es muy difícil cambiar el lenguaje. Porque acá, en este ambiente, con que todos más o menos cuidándonos, ahora llegás a tu casa, sos el único creyente y volvés a escuchar toda la cultura en la cual te rodeás y tener que romper o no sumarte o cortar en tu grupo de compañeros del colegio, de la facultad, del trabajo, de fútbol, en tu casa, y poder abstenerte o correrte de determinadas cosas cuesta. No es difícil, no es fácil cambiar este hábito. Malas palabras. En esta mañana las malas palabras son mucho más que las clásicas. Son las palabras que pudren, que corrompen, que lastiman y que dañan. ¿Chequeaste ya? Ahora acompáñame en Santiago capítulo 3, porque el apóstol Santiago, habla y dice, yo quiero decirte en segundo lugar, no solamente quiero hablar de las malas palabras, yo quiero hablar del poder de la palabra. Los que hemos crecido en iglesia tradicional, a veces hemos subestimado este concepto. Hay cosas que ni en chiste hay que decir. Hay cosas que nos hemos acostumbrado erróneamente, aún en el enojo, aún en la discusión. ¿Cuántas parejas hablamos que están en proceso de restauración? Nosotros queremos que el matrimonio... Mañana vamos a tener un casamiento acá. Ahí lo veo a Matías, no sé si está Belén, está Matías acá. La novia se debe estar peinando, me imagino. Pero... ¿Dónde está? Ahí está, muy bien. Lo sentaron juntos, nos lo vi juntos, perdón. Muy bien, con la familia de por medio. Mañana vamos a tener un casamiento. Nosotros creemos a la luz de la palabra que el deseo y el diseño de Dios que uno se una para toda la vida. Y a veces nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados
irrumpen el diseño de Dios. A veces nos encontramos con parejas que vienen a recibir ayuda y es tal el daño, es tal lo que está ocurriendo, que no es diseño de Dios separarse, pero tampoco es diseño de Dios vivir como están viviendo. Y hay situaciones de violencia. Ha sido un desafío este tiempo pastoralmente y he tratado de erradicar de mi boca la palabra divorcio, aunque hay personas que yo las miro y le digo, te tendrías que separar. Porque hasta que ustedes no le den lugar a Dios en esta situación, así no es diseño de Dios tampoco. Y aún así me contengo y tengo que guardar porque el diseño y el deseo de Dios. Y a cada uno le tiene que mostrar el Espíritu Santo cómo proceder, cómo hacer. Dios es un Dios de restauración. Celebramos con alegría y mañana será una fiesta como iglesia, una nueva oportunidad. Pero entendemos el poder de la palabra. Hay palabras que se meten en nuestras discusiones matrimoniales que hay que quitarlas. No puede ser que haya líderes, pastores, diáconos que se permitan, aún con todo lo que aman a Dios, aún sirviendo, aún ofrendando, aún haciendo todo lo que quieras, que en la intimidad, puertas para adentro, andemos a los insultos en casa. No puede pasar. Pero no solo de las clásicas, de las descalificadoras tampoco. Es tal el poder de la palabra que mirá lo que dice Santiago a partir del versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis, lo tenemos ahí, lo sigo ahí en la pantalla. ¿Vos me seguís, Cande? Vamos a leerlo completito hasta el 12, que está en la NBI. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben seremos juzgados con más severidad. Dice en el versículo 2, todos fallamos muchos, todos. Pero hay gente que ha madurado y crecido. Y dice Santiago, si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de dominar su cuerpo. Dice el versículo 3, cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Un caballo grande, musculoso, fuerte, manejado porque le ponen en su boca para poder tenerlo. Sigue en el versículo 4, mira lo que dice Santiago. Fíjate los barcos. Al ser tan grandes, ser impulsados por fuertes vientos, se controlan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Dice en el 5, así también la lengua. Es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Dice el versículo 6, también la lengua es un fuego, un mundo de maldad entre nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno prende fuego a todo el curso de la vida. Dice versículo 7, el ser humano sabe domar, ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles, de bestias marinas, pero nadie puede dominar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Dice el 9, con la lengua bendecimos a nuestro Señor Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. Dice versículo 10, de una misma boca sale bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Pues ¿acaso puede brotar de una misma fuente de agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua amarga puede dar agua dulce. Qué claro que es Santiago y qué duro. Pero hermanos, es así. El habla es una bendición de Dios, la lengua es un órgano que Dios creó. Podemos bendecir, podemos alentar, podemos ayudar, pero cuando entristecemos al Espíritu y le damos lugar a la carne, nuestra lengua en vez de ser de bendición es de amargura y lastima, daña, detiene. Lo mejor que podemos hacer es utilizar nuestra lengua, nuestra palabra, el poder de la palabra. ¿Qué palabra en esta mañana tenés que erradicar de tu matrimonio?
¿Qué palabra en esta mañana tenés que erradicar de la forma en la cual corregís a tus hijos? ¿Qué palabra tenés que erradicar en esta mañana de la forma en la cual te manejás en el trabajo, en tus grupos, en tus amistades? Tenés que proponerte, es parte de la madurez cristiana, poder crecer en el uso de nuestro lenguaje, pero no solo, mirá cuál grande es el poder de la palabra. Romanos capítulo 10, también lo leemos en pantalla, si me acompañás, Can, de Romanos capítulo 10, a partir del versículo 8, voy a leer hasta el 13. Dice ahí el apóstol Pablo, ¿qué afirma entonces? Mirá qué pregunta. ¿Qué afirma? La palabra está cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Dice el 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Dice el versículo 11, así dice la Escritura, todo en el que confíe en Él no será defraudado. No hay diferencia entre judíos y no judíos. El Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Y esta palabra es en esta mañana, no sé cuál es tu pecado, no sé hace cuánto que no buscas a Dios, no sé si te sentís como en falta. No, mira, si vos venís a los pies del Señor Jesús, Dios te va a bendecir, te va a recibir. Es el poder de la palabra. Confesá. La palabra tiene poder para maldecir, pero la palabra tiene poder para bendecir. La palabra tiene poder para salvar. Si confesás, mientras callé se envejecieron mis huesos y me enfermé, dice el salmista. Mi verdor se transformó en sequedad, pero cuando hablé, cuánto cambia el poder poner en palabras, qué poder que tiene la palabra, cuánto que tenemos que pensar nosotros. Quizás sea una mañana para tomar decisiones en tu vida. Si nunca le pediste a Jesús que entre en tu vida, va a haber un tiempo de oración en esta mañana que queremos invitarte a que le pidas perdón, a que entre en tu vida, pero que lo puedas poner en palabra. Hay personas que están en medio nuestro este año de crecimiento, que han venido y han hecho pactos. Hay personas que han hecho brujería, hechicería, hay personas que han hecho trabajos. Y nosotros le entendemos espiritualmente que deben renunciar. Y cuando la persona, nos ha pasado con personas, aquellos que les cuesta el tema de la liberación, lo hemos visto en carne propia muchas veces ya. Y es impresionante, la persona, vos querés que vuelva en sí para poder hablar con la persona, le decís, bueno, tenés que renunciar a esto. Y quizá algunas se traban, otras renuncian. Y cuando le decís, bueno, ahora, Señor Jesús, renuncio, entra en mi vida, no puede. Y vuelve a surgir. Es una lucha, el poder de la palabra. Poné en palabras, no solo lo proceses mentalmente, declaralo. Declaralo, poné en palabras. Hay poder en la palabra, en las malas palabras, pero en las buenas también. Mirá, acabamos de leer en el versículo de hoy, ponelo Cande, porfa, Efesios 4:29, que no solo la palabra corrompida, podrida, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esa es la palabra que en esta mañana nos tenemos que llevar. Hay un juego casero, lo hemos hecho en casa, lo hemos visto en algún cumpleaños que mi hermana lo ha hecho. Por ejemplo, lo hemos hecho en un cumpleaños, que llega el momento del cumpleaños y bueno, todos tienen que decir algo lindo del que cumple años. Está bueno, ¿no? Háganlo, pónganlo en práctica. Y nosotros tomamos el concepto y estando en casa a veces lo hacemos. Estamos los 4 sentados en casa y bueno, ahora hay que decir 3 cosas buenas de Juan Pablo, ahora hay que decir 3 cosas buenas de Lautaro y así vamos jugando. Y todos tienen que decir algo bueno del otro, de la familia. No lo haga con las cosas malas porque ese sale rapidísimo. Ahí se pudre, se corrompe la cena. Y man, al principio hasta que agarramos el juego, no, las malas no, las buenas, ¿viste? Tenés ganas de decirle al otro, no, de reconocer lo bueno del otro.
Yo te invito a que lo hagas este mediodía o esta noche con tu pareja, con familia. Poné en palabras, decirle, che, me gusta esto como lo haces, sos bueno en esto, tenés esta característica. Hay poder, hay bendición en la palabra para edificarlo, para llevar gracia a sus oídos. Mira, dice Proverbios 15:23, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Ay, cuando venimos mal y alguien nos da la palabra que necesitábamos. Por eso yo quiero invitar y alentar. Nos conectamos a orar los viernes. No tenía pensado hablar de esto, pero ya que el Señor me lo pone. Nos conectamos los viernes a orar. Estamos entre las 30 y las 40 conexiones. Anímese a orar. Anímese a orar, desmutee. Ponga en palabras, bendice al otro. No es solamente por usted. Hay alguien que está necesitando escuchar una palabra de parte de Dios. Y capaz que vos sin darte cuenta la soltás y lo bendecís. Anímese a desmutearse, a orar. La palabra en el tiempo justo, cuán buena es. Dice Proverbios 16:24, panal de miel son los dichos suaves. Hay una suavidad al alma, hay medicina a los huesos. Cuán bien que nos hace pedir perdón. ¿Quién tendrá que en este día, cuando llega a casa, mandar un mensajito, un llamado y decirle, perdón, hijo? Perdón, papá, perdón, mamá, perdón, porque durante mucho tiempo te etiqueté, te dije así, no te dije esto. Y la verdad que quiero reconocer, quiero poner en palabras, déjame decírtelo. Pero mamá, ¿te estás por morir? No, quiero decirte algo. Aunque el otro se sorprenda, aunque el otro no lo pueda creer, que sea algo, rompe la rutina, declará palabras de bendición en este día. Dice Eclesiastés 10:12, la palabra de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan propia ruina. Decía Deuteronomio, repetirle las palabras a tus hijos. Habláselas en su casa, yendo, al dormir, al levantarse, habla la palabra de Dios que te va a bendecir. Iban los de camino de Emaús y decían, no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba. Hay poder en la palabra. Y por último, yo voy a invitar a los músicos que pasen Job 4:4. Cuando vi este versículo me encantó, porque nunca lo había visto de esta manera. Job, para aquellos que no conocen la historia, un hombre temeroso de Dios, que perdió todo. Un hombre temeroso de Dios que perdió todo. Pero era un hombre temeroso de Dios y fue que lo perdió como una prueba y Dios le restituyó. Y dice uno de los amigos de él, le está recriminando, pero antes de llegar a la recriminación le dice, Job, vos al que tropezaba enderezaban tus palabras, esforzabas las rodillas que caían. Y necesitamos en medio nuestro Jobs. Necesitamos en medio nuestro personas que tengan palabras como Job. Al que tropieza, la palabra que bendice, que edifica, lo levanta. En esta mañana, el que tiene las rodillas cansadas por una prueba, por una enfermedad, por una necesidad, hay alguien que tenés que darle una palabra de bendición, de aliento. En este mes de diciembre que estamos cerrando el año, donde se cumplen objetivos y otros se postergan, lleva una palabra de aliento, lleva una palabra que fortalezca, que sostenga. Dice esta canción que vamos a cantar, declaro a Cristo. Declaro a Cristo. Es la canción del momento para nosotros como iglesia. La estamos cantando en el vivencial, la cantamos aquí. Pero yo te invito a que puedas tomar esta letra para tu vida, para tu familia, y entiendas que en el poder de la palabra, para bien, para edificación, para gracia, en este día domingo pueda bendecir tu familia. Quizá el otro no se merezca que vos des el primer paso, pero el Señor nos manda a dar el primer paso. Si vos estás un poquito mejor que el otro, el Señor te reclama más que al otro. Y aunque cueste, yo te invito en este día domingo que pueda ser un domingo de declarar, que pueda ser un domingo de poner palabras que bendigan, que fortalezcan, que alienten, que podamos crecer, iglesia, que podamos crecer. ¿Cómo estás hablando? ¿Cuál es tu lenguaje? ¿Cuáles son tus palabras?
Yo te invito a ponerte de pie en este mediodía y vamos a cantar completa esta canción de Declaro a Cristo. Declaro el nombre de Jesús ahora sobre cada mente y corazón. Pues yo sé que hay paz en su presencia. Declaro a Cristo. Declaro el nombre de Jesús ahora sobre cada mente y corazón. Pues yo sé que hay paz en su presencia. Declaro a Cristo. Declaro el nombre de Jesús, Jesús, tu nombre es poderoso, vida nos da, rompe cadenas, vence tinieblas, trae sanidad. Declaro el nombre de Jesús ahora sobre la ansiedad y el temor, a cada ser cautivo en depresión. Declaro a Cristo. Jesús, tu nombre es poderoso, vida nos da, rompe cadenas, vence tinieblas, trae sanidad. Mirá, ahí continuamos cantando. Porque dice ahí el apóstol Pablo en el mismo capítulo, y tomalo para vos en esta mañana: quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda gritería, toda ira, toda maledicencia y toda malicia. ¿Quién en esta mañana tiene que renunciar? ¿Quién tiene que en esta mañana decir: bueno, Señor, yo renuncio a la amargura, al enojo, a la ira, a la gritería, a la maledicencia, a la malicia? Enséñame a canalizar de una manera diferente, Señor. Te entrego todo esto que está en mi corazón. Ya no quiero hablar igual, ya no quiero transmitir igual. Que es una persona de bendición, Señor. Rompe, Señor, tinieblas, rompe cadenas. Trae sanidad, Señor. Antes sed benignos uno con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también te perdonó, y vosotros a Cristo. Dice Efesios 5, 18 al 20: no te embriagues con vino. Es a propósito que lo leo. No te embriagues con vino, en el cual hay disolución. Sé lleno del Espíritu. Hay un vínculo entre el Espíritu Santo y el habla. Hay un vínculo entre el Espíritu Santo y el habla. Si vos declarás palabras que no vienen de parte de Dios, vas a entristecer al Espíritu. Pero si vos declarás palabras de parte de Dios, el Espíritu Santo va a comenzar a obrar en tu vida. No te embriagues con vino, no te embriagues con el celular, no te embriagues con las redes sociales. Embriagate del Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en este momento yo te invito ahí donde estás, olvídate del que tenés al lado por un momento. Quizás te invitaron en esta mañana, quizás viniste a acompañar a alguno de tus familiares que vino a ser miembro en esta mañana, pero por un momento olvídate del resto. Yo te invito ahí donde estás. El Señor conoce tu carga, el Señor conoce tu corazón. Volvé al Padre.
Volvé al Señor en esta mañana. Si nunca le pediste a Jesús que entre en tu vida, decirle: Señor Jesús, te necesito. No puedo continuar así, entra en mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Declararlo ahí con tus palabras en voz baja. El Señor te escucha. Hay poder en la palabra si confesares. Con la boca se confiesa para salvación. Declara a Cristo: Señor, rompe tinieblas en mi casa. Padre, en el nombre de Jesús, vos conocés cada matrimonio en esta mañana. Cada palabra, cada mala palabra que declara corrupción en el matrimonio, Señor, que detiene propósito, que detiene bendición, que no permite edificar y crecer al otro. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo en esta hora esté trayendo convicción, corrección, y que pueda ser una mañana, una tarde donde podamos ser bendecidos unos a otros. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos a Cristo sobre nuestra familia. Declaramos a Cristo sobre mis hijos, Señor. Declaro a Cristo sobre mi casa, sobre mi trabajo, sobre cada área, porque vida nos da, Padre. Gracias, Señor, gracias. Bendecí cada decisión en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.